Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Halber Lara Marín para darles las orientaciones pedagógicas de la primera parte de la fase de estructuración. Y antes vamos a recordar cuál es el DBA de esta clase. Comprende diversos tipos de textos filosóficos, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a las diferentes concepciones de la vida. El tema de esta clase es tres concepciones de la vida desde la tragedia griega, Sócrates y Federico Nietzsche. A continuación vamos a empezar a entender lo que es la tragedia griega y la concepción que ellos tenían de la vida. El teatro es una de las formas en que el hombre hace cultura, pero también es la manera en que puede hacer catarsis de sus dolores, angustias y fracasos. El desarrollo de la tragedia griega se dio principalmente en la época de la democracia ateniense de Pericles, y además se dice que las tragedias griegas surgieron bajo la influencia de las fiestas a Dionisio, dios griego del vino, la embriaguez, la música desenfrenada. Una característica de la tragedia griega era que aglutinaba a todas las clases sociales en torno al teatro y hacía referencia a los mitos griegos, a los héroes que no eran el modelo a seguir para ser objeto de crítica del público. Lo más destacable de la concepción de la vida que se manifestaba en la tragedia griega es la dualidad de la existencia humana entre la racionalidad y la irracionalidad, entre el orden y el caos. La tragedia griega no solamente divertía al público, sino que lo educaba en su identidad social. Aquí podemos ver que la tragedia griega fue una de las primeras manifestaciones de los griegos en torno a lo que entendían por la vida. La tragedia griega resumía todas las facetas de la vida del hombre y trataban de mostrar el dolor, las tristezas, las contradicciones, lo racional e irracional de la vida en la antigua Grecia. Podemos decir que el tema fundamental de la tragedia griega era la fatalidad del destino. Obras como las de Sófocles, Edipo Rey y Antígona muestran cómo la fatalidad persigue a los personajes principales. Los personajes principales tienen un carácter de héroe, pero también tienen un carácter de sufrimiento y de dolor. En otras palabras, muestran lo heroico, pero también los fracasos de estos personajes. Edipo Rey, por ejemplo, cuando nació en el hogar de Layo y Yocasta, desafortunadamente el oráculo había determinado que iba a suceder algo doloroso para esa familia, pero todo empezó cuando Layo violó a un joven y ese joven decidió suicidarse. Allí el oráculo determinó que cuando Layo y Yocasta tuvieran un hijo varón, ese hijo varón iba a matar a su padre y a casarse con su madre. Layo, con miedo de ese destino, decidió deshacerse de su propio hijo, lastimándole sus pies para que no pudiera caminar y entregándolo a unos pastores para que lo abandonaran en el bosque, no sabiendo que todo lo que él estaba haciendo apresuraba el destino que el oráculo había determinado para Layo, Yocasta y la vida de Edipo, el que iba a ser el rey. Y desafortunadamente toda la trama de la historia de esta tragedia terminó cumpliendo el destino que había determinado el oráculo para la familia de Edipo. Edipo asesina a su padre sin conocerlo, sin saber que era su padre, lo asesina en el camino, por un altercado en el camino. Luego se casa con su madre sin saber que era su madre y al final él se entera y la tragedia termina con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y Antígona es la continuación de esa tragedia de Edipo. Antígona, que era la hija de Edipo, iba a continuar el sufrimiento del destino. Ahora, vemos también en la
tragedia griega, la dualidad de la vida. Vemos el caos frente al orden, la felicidad ante la tristeza, el éxito contra el fracaso, la racionalidad y la irracionalidad de las acciones humanas. Esto es muy importante dentro de la tragedia griega. Ahora, otro aspecto muy importante es la influencia de la mitología en la tragedia griega, especialmente de lo dionisiaco, de la creencia en el dios Dionisio, que es el dios de la embriaguez, del desenfreno y el exceso. Ahora bien, la segunda concepción de la vida desarrollada por los griegos es totalmente contraria a la de la tragedia griega. Aquí vamos a ver en acción a Sócrates, que en la época de la democracia de Pericles también desarrolla una concepción de la vida que se va a imponer no solamente en la Grecia antigua, sino en el Occidente. Toda la historia de Occidente está influenciada por la concepción de la vida de Sócrates. ¿Y qué podemos ver en Sócrates? Que para este filósofo la vida está relacionada con la virtud y lo racional, totalmente contrario a la tragedia, donde en la tragedia griega es más importante lo fatídico, el destino, la voluntad, el dolor. Acá con Sócrates la vida tiene sentido, es bajo la virtud y lo racional. De allí expresiones de Sócrates y postulados como conócete a ti mismo. Esta idea es fundamental para el raciocinio de la vida, y es que debemos conocer nuestro interior partiendo de otra idea socrática de que debemos reconocer nuestra ignorancia cuando expresamos solo sé que nada sé. Es una forma de ir reconociendo nuestra ignorancia y que nuestra vida necesita tener racionalidad y virtud. Ese desarrollo de la virtud es lo que nos va a permitir desarrollar el propósito de nuestra vida, que es luchar contra la ignorancia. Así que la vida socrática está ligada a la racionalidad, a la virtud y al abandono constante de la ignorancia. Luego encontramos la tercera concepción de la vida en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en el siglo XIX. Muchos siglos han pasado de Sócrates a Nietzsche, pero Nietzsche hace una reivindicación de la tragedia griega y sobre todo de la voluntad y del instinto. Nietzsche reivindica la voluntad, el instinto y lo irracional en la vida. Con Sócrates y la filosofía socrática racional se desconoció mucho el aspecto irracional de la vida, la parte de la voluntad del hombre, pero con Nietzsche estos aspectos de la vida empiezan a cobrar vitalidad. Podemos decir como segunda característica de la concepción de la vida en Nietzsche que la voluntad de poder y de dominio está por encima de lo racional. Para Nietzsche, la voluntad de poder y de dominio es lo que va a llevar a la construcción de un nuevo hombre, de un nuevo ser humano, lo que él llama superhombre. La tercera característica de esta concepción de la vida es que Nietzsche hace una revalorización de lo dionisiaco que se extravió con la concepción de Sócrates. Con Sócrates y la filosofía ilustrada, con la filosofía idealista, racionalista, la vida fue más vista desde el punto de vista apolíneo, pero con Nietzsche la vida empieza a cobrar un aspecto importante que es lo dionisiaco. En otras palabras, Nietzsche parte del concepto de la vida como lo tenían los griegos, lo dionisiaco y apolíneo como principios estéticos, como principios de vida. Ahora, como Nietzsche parte de estos dos principios filosóficos, lo dionisiaco y lo apolíneo, vamos a tratar de definir lo que es lo apolíneo. Lo apolíneo es equilibrado, lo racional, lo mesurado, la sobriedad, la poesía y la escultura. También es apolínea la belleza, la perfección y la luz, la cordura. En cambio, lo dionisiaco es el desenfreno, lo irracional, lo instintivo, lo desmedido,
la embriaguez, la danza, la música, lo exótico, lo feo, lo oscuro, la alegría desmedida. Estas son las características de la filosofía nietzscheana, sobre todo cuando hablamos de la vida. Bueno, jóvenes estudiantes de 10º grado, con estas tres concepciones de la vida, queremos que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre el concepto de vida que debemos tener en este tiempo de pandemia, en este tiempo de adversidad, y en la secuencia didáctica de filosofía, en esta primera parte de la fase de estructuración, deben realizar unas preguntas tipo ITFES, que aparecen allí, una evaluación tipo ITFES, pero que la vamos a realizar a través de un formato en Google. En esta semana se les entregará o se les enviará el link para que puedan desarrollar a través de Google esa evaluación tipo ITFES. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.